lamentablemente la pobreza cuesta hoy día volver a discutir sobre ella, que no quede invisibilizada, y eso sigue siendo una tarea para todos nosotros como Techo. Así que dejo a Pablo Itía, el director del CIS, que les va a poder comentar a más detalle el instrumento. Gracias, Pia. Bien, ¿qué es el monitor de campamento? Esta es una herramienta que hemos estado creando en el último año en el Centro de Investigación Social. Un poco sobre el contexto. El último catastro de campamentos fue el 2011. En noviembre del 2013, en Techo hicimos una actualización tratando de que sea homologable a los datos del mismo en 2011. Después, en enero de este mismo año, nosotros estuvimos trabajando con el Ministerio, tratando de sacar datos y evaluando caso a caso las cifras problemáticas. Y ahora, en mayo, volvimos a revisar los datos a través de nuestras oficinas regionales y a través de toda la información que conseguimos con el MIMBU. ¿Qué es esto? Es una herramienta virtual que nos permite acceder a información sobre los campamentos de todo el país. Ustedes van a ver esto en la entrada, pueden escoger cualquiera de las regiones de Chile y ahí aparecen las familias y el número de campamentos por región. En el momento de acceder a la región van a encontrar un mapa como este. Este es Valparaíso, ¿cierto? Ustedes pueden cambiar ahí la vista también, pueden acceder de manera satelital. En el lado derecho, en la esquina de arriba, pueden buscar cualquier campamento de la región y pueden acceder, esto es bien importante, pueden acceder a capas de información geográfica. Este es un ejemplo. Nosotros no vamos a poder leer todas las capas que existen, pero están, por ejemplo, en educación, los jardines infantiles, están todos los colegios particulares, municipales y subvencionados básico y media. Están también los consultorios, están los hospitales y finalmente los bomberos, que es algo muy relevante, todos sabemos después del incendio. Acá hay un ejemplo, dado que ahora está el tema de la reforma educacional. Un ejemplo, ¿qué pasa si seleccionáramos todos los colegios? Aquí aparecen en la región y uno puede ver los campamentos en relación con su entorno urbano. Eso es muy importante porque de Techo no solamente conseguimos la pobreza habitacional como mala materialidad de la vivienda o materialidad de la vivienda eficiente, sino que también como una carencia de hábitat. Y esto nos lleva al análisis urbano. ¿Qué pasa si escogemos un campamento? Este es el caso de Manuel Bustos. Nosotros podemos ver la vista en el satélite, pueden ver acá todos los datos, por ejemplo, la comuna, el año de fundación, si está o no registrado en el ministerio, si tiene o no mesa de trabajo de Techo, y además pueden ver todas las distancias hacia servicios básicos. Son los mismos que yo les mencioné antes, o sea, servicios de seguridad, de educación y de salud. Estas distancias están medidas por línea recta en el mapa, o sea, no a través de, por ejemplo, las redes viales. Si es que nosotros accedemos a este dibujo de acá, igual que en los mapas de Google, nosotros también podemos ver imágenes más cercanas del campamento. Este es un ejemplo en San Francisco, en la región metropolitana, donde viven 300 familias. Nosotros, en ese botón de la derecha, también podemos volver a la página inicial. Y lo que les quiero mostrar acá brevemente son dos cosas: la metodología del monitor y las cifras. La metodología, ¿cómo funciona esto? Bueno, nosotros primero armamos una base de potenciales campamentos. Y esta base, en ella participan tanto las dos oficinas regionales de Techo, como todos los datos posibles que nosotros podemos acceder a través del ministerio. O sea, los datos oficiales sobre campamentos cerrados, etcétera. En segundo lugar, nosotros hacemos un levantamiento presencial de la información, o sea, hay gente que va directamente a los campamentos, habla con un informante clave y llena toda la información relevante sobre el campamento. En tercer lugar, procedemos a la identificación, en donde nosotros garantizamos desde el Centro de Investigación Social que cada campamento tiene al menos 8 familias que viven en viviendas contiguas, que todos no tienen tenencia regular del terreno y al menos carecen de uno de los 3 servicios básicos de la vivienda. Esto es alcantarillado, agua o electricidad.
Finalmente procedemos con programas geográficos a hacer los cálculos de distancia hacia todos los servicios urbanos. Algo importante a rescatar, toda esta metodología no reemplaza el catastro. Lo que nosotros estamos haciendo con esta herramienta no es catastrar, sino ir actualizando constantemente la información a través de toda la información que tengamos disponible. Sin embargo, es necesario hacer el proceso de catastro cada cierto tiempo, porque nosotros no estamos rastrillando todo el territorio buscando nuevos campamentos, y algo que sí se tiene que hacer, y nosotros nos gustaría promover que el gobierno decida hacer un catastro este año, o el próximo, ¿cierto? Finalmente les voy a mostrar las cifras actuales, que son las que nosotros tenemos con todo este proceso de actualización que les he mostrado, y son las siguientes. Nosotros contabilizamos 681 campamentos. Acá está la tendencia, durante los años contamos el último catastro que es del 2011, el resto son catastros que hizo Techo desde el año 2001, y hasta la fecha contabilizamos 29.668 familias, y esa es la tendencia que también se puede visualizar. También usted en el catastro, en la parte, en el monitor, en la parte de cifras nacionales pueden acceder a las cifras de cada región, y acá están los campamentos y la cantidad de familias por región. Y finalmente, que algo que nosotros quisimos meter muy fuertemente en esta herramienta, y tiene que ver con el análisis urbano, acá aparecen las distancias que tienen en promedio todos los campamentos de Chile hacia los servicios básicos de educación, seguridad y salud que nosotros identificamos. ¿Qué es lo nuevo del monitor? ¿O qué es lo que se logra con este monitor? Primero, visibilizar muy claramente todos los campamentos de Chile. En segundo lugar, nos interesa localizarlos. Hasta el momento existían herramientas, sobre todo en el Ministerio, que permitían hacer las dos cosas, visibilizar y localizar. Pero lo novedoso es que nosotros vamos a estar actualizando constantemente estas cifras, o sea, no vamos a estar esperando a que se hagan catastros nuevos para tener nuevas cifras. Y segundo, el análisis de hábitat, que como les decía, refiere a no comprender la pobreza habitacional simplemente como un déficit de materialidad de la vivienda, sino que también como un déficit de hábitat, ¿ya? Por lo tanto, de la relación que tiene cada campamento con la ciudad. Eso es. ¿Alguna pregunta sobre el monitor? O sea, una pregunta que seguramente ustedes se la han hecho muchas veces y la han trabajado. ¿Cuál es el origen de los distintos campamentos? ¿No? Porque no es la pobreza en general, sino que son determinadas situaciones, por algo no está accediendo a la política pública, hay ciertos bloqueos en la política pública. De algunos que yo conozco tiene que ver con el hecho de que hay muchas familias nuevas, o sea, parejas que se han juntado y que los dos han tenido casa. Hay distintas realidades, entonces no sé si eso está caracterizado aquí o en otra cosa. 30.000 familias es harto, las que hay en campamento. Pero uno dice, si desaparecieran estas 30.000 y tuvieran solución, ¿habrían otras 30.000? ¿Surgirían otras 30.000? Y probablemente sí, o sea, una parte, por temas de la política de vivienda, las barreras de entrada, por distintas cuestiones. La otra cosa, los suelos, ¿es posible ir incorporando los suelos que hay en los entornos, el suelo desocupado que hay en los entornos de los campamentos? Digo porque, bueno, todos quieren quedarse más o menos en el lugar donde están. Hoy día hay un tremendo debate sobre el tema del suelo, la reforma tributaria, no sé si ustedes lo han visto, pero tiene una de las cosas que más problemas ha generado, es que por primera vez está entrando, aunque sea un poco cínicamente, pero está entrando por el lado al tema del suelo, que en Chile es el mejor negocio que hay, la mejor forma de acumular, y aquí se le están poniendo tributos altísimos a los que especulan con suelo, por primera vez. Entonces, bueno, el tema del suelo no sé si lo están considerando. Eso. A mí me parece muy importante las barreras de entrada. ¿Qué es lo que está imposibilitando que estas familias tengan solución a través del conducto regular? O digamos de otra manera, ¿qué explica el campamento? Antes, por aquí cerca, por ejemplo, Avenida La Florida, desde Departamental al sur, había campamentos, todo, era puro campamento, a la orilla. Y se terminaban llamando campamentos de tránsito porque estaban ahí mientras había una solución, era un punto intermedio, así se llamaban.
Pero era otra realidad, la producción de vivienda era baja. Hoy día la producción de vivienda, aunque en el gobierno de Piñera bajó mucho la vivienda social, y en el de Michelle Bachelet anterior también bajó un poco, se notó menos por las casas usadas, pero estamos en una caída de la producción de vivienda por el tema del suelo. Por eso son mis preguntas, perdón, me alargué más de lo que debía. Parezco senador. Claro, nosotros tenemos planeado seguir extendiendo este monitor. Una de las variables que hemos considerado, por ejemplo, es a partir de los bomberos, conociendo los bomberos, evaluando las redes viales, etcétera, los tiempos de viaje. ¿Cuáles son las zonas en riesgo, por ejemplo? ¿Cuáles son las zonas que bomberos no podría llegar en 5 minutos o 10 minutos, etcétera? Todo ese tipo de análisis nosotros queremos incorporarlos como capas. Ahora, las capas de suelo son bastante difíciles de conseguir. Incluso desde el Estado y los mismos organismos del Estado les cuesta conseguirlo en bienes nacionales, etcétera, y están bastante fragmentadas. Por supuesto, nosotros podemos incluirlo y de nuestro interés hacerlo. Y también, y algo que estamos evaluando ahora con el Centro de Inteligencia Territorial de la Adolfo Ibáñez, es armar una especie de indicador general de vulnerabilidad territorial que considere múltiples dimensiones, áreas verdes, por ejemplo, colegios, seguridad, educación, etcétera. Pero de manera de que uno pueda activar una capa y poder pintar Chile. Y pintar cuáles son las zonas de mejor hábitat y cuáles son las zonas de peor hábitat. Y ver en qué parte están los campamentos. Otra cosa interesante es que queremos replicar esto en las viviendas sociales y que sea un instrumento que pueda, en el fondo, evaluar la totalidad de la política habitacional en general. Y en cuanto a su pregunta de las barreras, bueno, hay varias. Nosotros sabemos que hay, por ejemplo, barreras legales para que los inmigrantes salgan rápidamente de los campamentos, y sabemos que está aumentando la migración y sabemos que también está aumentando el allegamiento. Entonces son fenómenos estructurales, demográficos, que seguramente van a estar aumentando la demanda por vivienda en los próximos años, y es muy difícil, a pesar de que nosotros tal vez pudiéramos conseguir una solución para estas 30.000 familias, es muy difícil que el problema de los campamentos se acabe en los próximos años. Con respecto al tema de las capas, me quedé pensando, sobre todo que hace 30 años atrás los campamentos estaban mucho mejor ubicados que hoy día. Porque las políticas de vivienda se los llevaron a los márgenes de las ciudades, eso todos lo sabemos, pero de repente podría ser relevante tener alguna capa que tuviera que ver con los estratos socioeconómicos, porque también nos puede como dar luces en torno a la segregación territorial y a la composición de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ahora con las políticas educacionales, que es un tema que hemos discutido en la oficina, y con las 3 cosas que están promoviendo para terminar con la segregación, podríamos efectivamente ver, de acuerdo al acceso cercano, que no terminamos muchísimas veces con la segregación, sino que la bajamos al mismo nivel que el de la segregación territorial. Entonces creo que una capa de repente de estratos socioeconómicos sería interesante para ver una composición desde la mirada de la integración social. Esa capa la estamos preparando junto con la Adolfo Ibáñez, pero ha sido muy difícil porque no existen datos confiables. Lo único que tenemos es el precenso, o el censo del 2012, ¿cierto? Entonces lo que se tiene que hacer es una estimación a partir de datos del 2002. Y ese tipo de cuestiones complejiza un poco más el asunto, pero claro que sí, o sea, queremos incluir eso. Además que nos adelanta como con respecto al juicio que podamos tener de diferentes políticas públicas en diferentes áreas desde la visión de la ciudad. Creo que puede ser muy bueno. Mi duda es como respecto de qué manera le hacemos llegar finalmente al Ministerio esta tremenda herramienta. ¿Por qué? Porque generalmente los proyectos de vivienda que nosotros trabajamos
el campamento, tal cual decía el senador, tiende a querer su barrio también muy cerca de donde se ubicaba. Entonces, finalmente, en la última modificación del decreto 49, entrega, aún cumpliendo los requisitos del subsidio de localización, le entrega al Seremi de Vivienda la posibilidad de entregarlo o no. Como, ¿de qué manera le hacemos saber al Ministerio que existe esta tremenda herramienta para que también le cuente a los Seremi que existe algo así de novedoso? Hay gente del Ministerio acá. No sé si quiere... Bueno, ¿de qué manera es invitándonos a este tipo de instancias? Yo agradezco la invitación y también agradezco la iniciativa que ayuda a visibilizar los campamentos y sus características, pero teniendo presente el contexto urbano en el cual se insertan. En ese sentido, en relación a los comentarios que se han hecho, me parecería que sería una buena iniciativa trabajar con algunas variables que nos permitan tener una aproximación al valor del suelo, como lo que señalabas tú recién, que claramente es una de las limitaciones que existen incluso en el Ministerio para generar proyectos que estén mejor insertos dentro de las ciudades. Eso por una parte. Y por otro lado, como lo decía el senador también, hay distintos tipos de campamentos y esas diferencias están dadas por el origen de las familias y por el origen del poblamiento también. O sea, sabemos que hay campamentos, como lo que mostrabas de Manuel Busto, que responden a una lógica totalmente distinta a asentamientos más pequeños que están insertos en la trama urbana en la ciudad de Santiago, en Estación Central, por ejemplo. Entonces creo que también podría trabajarse con alguna aproximación. Entiendo que todavía no se han hecho encuestas de hogares, o sea, que nos permita saber el uno a uno, el detalle de cuál es el origen de las familias, que sabemos que es diverso, pero sí podríamos tener una aproximación a ese origen, si responde a una lógica más bien de una toma antigua, si hay también una expectativa de las familias de radicarse en ese terreno, o si responde a otras lógicas que quizás son más bien estrategias individuales de inserción en la ciudad, como lo que señalabas tú recién respecto a los extranjeros, que sin duda es un tema dentro de los campamentos. Entonces creo que ese tipo de información podría ayudar a clasificar un poco esta realidad. Sabemos que es difícil hacer una tipología o encasillarlo, pero sí es una herramienta que puede ayudar a generar distintos tipos de intervención. Quizás no toda la intervención que debiera hacerse desde el Ministerio de Vivienda apunte exclusivamente a la postulación a un subsidio. Pueden haber otras herramientas que van más allá de la tenencia de una nueva vivienda y quizás la dinámica de trabajo debería apuntar más a una regeneración urbana en algunos casos, como el caso de Manuel Busto, y ser abordado desde una perspectiva de barrio, de una perspectiva de regeneración barrial. Entonces, incorporarle a esta herramienta que ustedes nos presentan algunos elementos que den cuenta de esa diferencia, de la distinción que hay dentro de los campamentos hoy en día, yo creo que podría ayudar mucho al Ministerio a diferenciar también la intervención y no trabajar desde una mirada tan estandarizada. Gracias. Es gratis, ¿cierto? No, muy de acuerdo y también abierto a que trabajemos en conjunto esos indicadores. De todas maneras, o sea, yo desde ya los invito a coordinarse con el secretario ejecutivo de Aldeas y Campamentos del Ministerio para que continuemos el trabajo que ya iniciamos. Nosotros ya habíamos trabajado el año pasado complementando la información que dispone el Ministerio con la que dispone Techo, tratando de aunar ciertos criterios y para adelante en los futuros levantamientos de información trabajar de manera conjunta, porque creo que también ese a veces se transforma en un problema. Los levantamientos de datos a veces nos terminan jugando en contra, porque llegan diversas instituciones con distintos intereses, a veces no muy coordinados, a levantar información a los campamentos, que terminan siendo, por una parte, medios confundidos, por otra parte, con expectativas, ¿no es cierto? Incluso el mismo levantamiento del censo, que se confundió un poco con la ficha de protección social en algunos lugares, genera expectativas que no siempre vamos a poder responder. Entonces la coordinación en el levantamiento de datos también es un elemento fundamental para que no nos jueguen en contra a la hora de trabajar en los campamentos. Entonces desde ya yo les dejo abierta la invitación para que sigamos trabajando, continuemos el trabajo que iniciamos el año pasado y podamos esta plataforma insertarla dentro del Ministerio como una herramienta de trabajo. Porque hoy día nosotros acá tenemos los campamentos con los que el Techo trabaja y los campamentos con los que el Techo no trabaja necesariamente. Esa actualización de los campamentos en los que el Techo no tiene mesa de trabajo, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se van a incorporar tal vez campamentos que los voluntarios del Techo no encuentren, sino que se encuentren desde el Ministerio? ¿Cómo va a ser esa lógica al final del proceso? Es una pregunta bien importante porque los datos que nosotros tenemos en el monitor no son todos de este año.
sino que es el último dato confiable disponible. Y eso implica que a veces es del catastro del 2011, a veces es de la actualización del 2013, o a veces hubo una actualización posterior que se hizo este mismo año a partir de la mesa de trabajo, a partir de nuestra visita al terreno. En los casos que no tenemos mesa de trabajo, nosotros accedemos a los datos a través del catastro, y por eso también insistimos en que es muy importante que haya un nuevo catastro. Eso es vital. Pero por otra parte, si es que nosotros, por ejemplo, tenemos noticias del ministerio de que un campamento se cerró, lo que nosotros hacemos es que alguien de la oficina de la región va a ver si es que queda alguna familia, si se transformó en un microcampamento o ya no queda nadie, etcétera. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es, en el caso de que no quede nadie, borramos el campamento de nuestra base de datos y automáticamente se actualizan todas las cifras nacionales. Entonces, en resumen, ¿cómo procedemos? A partir de la información oficial de los catastros, en primer lugar, y en los casos muy actuales de cierre, o que sabemos que se podría haber originado un nuevo campamento y nos llegó noticia a nuestras oficinas regionales, nosotros vamos directamente a ver el campamento, a revisar si es campamento o no, llenando la ficha y teniendo algún informante de la localidad. Yo siempre he mirado mucho al techo y creo que hace un gran aporte, pero a mí la relación entre el problema de campamento y política pública, yo creo que hay que ir a las causas también, o sea, junto con ayudar a resolver distintas situaciones. Y creo que hay que preguntarse por qué. Y hay distintos tipos de causas, algunas más estructurales, otras menos. Porque si uno tiene más claras las causas, tiene políticas para evitar que se armen los campamentos, no solo para enfrentar los campamentos, ¿no es cierto? Y eso ahí yo creo que estamos con hartos problemas. Uno se pregunta, ¿los campamentos existen porque no hay suelo? Y no es que no haya suelo. O sea, Trivelli estima que en la región metropolitana hay 50.000 hectáreas desocupadas con norma urbana, que en Valparaíso 30.000 y en Concepción 40.000. Entonces, o sea, hay suelo, lo que pasa es que el suelo está en el negocio inmobiliario, está en otras cosas, y por lo tanto está muy lejos de la posibilidad y cada vez más lejos. Y es por eso que se ponen tributos, porque las teorías del suelo dicen que los tributos hacen bajar el valor del suelo en vez de subirlo, eso por lo menos es la experiencia. Después uno dice, ¿es un problema de recursos públicos? ¿Es por eso? Y la verdad que si uno mira el gasto del Estado en esto, y uno dice, ¿cuántos recursos hoy día se dan en franquicias tributarias que favorecen a los sectores más altos de ingresos? Este año, solo en IVA a la construcción son $700 millones, en DFL2 300, ahí en eso nomás hay $1.000 millones. ¿Cuál es el presupuesto de vivienda del Ministerio de la Vivienda? Un poco más de $1.000 millones. O sea, es un problema de opciones de política pública. Además, en el tipo de soluciones yo creo que hay que empezar a anticiparse. A lo mejor los municipios tienen que tener algún tipo de propiedad de viviendas para situaciones de tránsito de familias que están viviendo distintas realidades. A lo mejor esa es algún tipo de solución. Se ha planteado incluso el arrendamiento. Malasia tiene, los municipios en Malasia tienen edificios completos dedicados a familias que están viviendo situaciones de tránsito. O sea, buscar alternativas. Yo creo que ustedes pueden hacer un gran aporte a partir de las distintas realidades. Los inmigrantes es un problema en sí, y que normalmente no pueden tener la misma solución, pero hay que buscarse situaciones de transición. Entonces eso es política pública, eso es lo que quería insistir, las causas y mejorar la política pública. Sobre eso, senador, le voy a mandar 4 artículos que publicamos como hace 2 meses en el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, que tratan justamente esos temas, o sea, qué posibles soluciones de política pública se podrían abordar en temas habitacionales, no solamente en los campamentos.